tratando del esquema genérico de negocio dentro de la empresa, técnicas. Veremos un poco la diferencia que hay entre tratar un tipo de estrategia inicial. ¿Os acordáis de lo que hacíamos de producir para stock o para producir para ensamblaje, por ejemplo? Entonces, todo ese tipo de cosas ahora tienen también su importancia, porque dependiendo de unas cosas o de otras, vamos a atacar el problema de una forma. Y luego, bueno, también un poco los principios generales al final para que veáis un poco el resumen, ¿no? Bueno, empezamos. Os he puesto hoy el glosario, o digamos un poco la traducción al principio, ¿vale? Yo creo que al final he pensado que es casi mejor empezar a ver las cosas como se traducen desde el principio que desde el final. Al final, sobre todo si llevas mucha prisa, ya no vas a ver nada. Entonces, por favor, si lo podéis ver en un minuto lo que dice esta transparencia, ¿vale? Para coger un poco de familiarizaros un poco con los términos, pues fenomenal, ¿vale? No hace falta que entendáis todo ahora mismo, porque eso es lo que vamos a cubrir durante el tema, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, los primeros tres conceptos, lo que es Manufacturing Planning and Control, sería todo el esquema genérico de planificación maestra, es decir, maestra significa de detalle. Vamos a ver también lo que es el Master Production Schedule, que es el plan maestro de producción. Digamos, otra tabla parecida a la que hemos hecho en el tema 4, pero un poco más detalle. Y luego la planificación de necesidades de material, que lo veremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Todo lo demás son términos que utilizamos, que vamos a utilizar durante el capítulo, pero bueno, tampoco hace falta verlos ahora porque los vamos a ir cubriendo. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es un sistema MPS? O un sistema que hemos dicho, un plan maestro de producción. Bueno, un plan maestro de producción lo que hace es organizar de alguna forma todo lo que son los recursos que vamos a utilizar para producción, haciendo que todo lo que son planes se resuelvan en un organigrama o en una organización concreta de producción, ¿vale? Es decir, vuelvo a repetir un poco lo mismo, detallar lo que habíamos empezado a organizar en el capítulo 4 a través del plan de Sales and Operations, ¿vale? Es decir, a partir de ahí pues vamos a empezar a detallar exactamente qué es lo que queremos producir, ¿vale? Perdona un segundo. Perdona, Pablo. Sí, interrumpirme en cualquier momento porque si no se hace un poco más ameno también como la clase habitual, ¿vale? No, es que estamos teniendo un problema porque los de Mac no vemos la presentación. Entonces, ¿es la misma de Moodle? ¿Podemos seguirla por ahí? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Perdona, es que no había visto los mensajes. Vale, perfecto. ¿Y por qué no podéis ver lo de los que sois Mac? No sé, no deja ver el archivo. ¿Os ha pasado alguna vez? No, la verdad que es la primera, pero coincide con que todos tenemos este sistema operativo. Bueno, vale, pues perfecto, la vemos desde Moodle. Gracias. Nada. Bueno, pues... a ver, si os dejo un minuto para que la descarguéis en Moodle. A lo mejor los que tenéis Mac necesitáis una aplicación de Skype empresarial directamente en el Mac, no lo sé. No, porque yo tengo la aplicación, pero no me deja tampoco. Ah, ¿no te deja con la aplicación en el Mac? No, estoy directamente desde la aplicación de Skype empresarial y no me aparece igual que ayer.
Pues, hoy es un poco más raro que ayer porque he estado trabajando en este tema con los de Gate para que me dijeran exactamente cómo hacerlo. Entonces, bueno, pero si no funciona, no funciona. Una pregunta, ¿es el tema 5? Es que en Moodle no me aparece. Sí, es el tema 5, sí. Sí, lo tenéis en Moodle, seguro. Sí, ¿lo veis? Vale, sí. Es que estaba solo el título, entonces no lo veía, no había hecho clic. A lo mejor hay algunas cosas ligeramente diferentes porque ayer estuve un poco haciendo alguna anotación en la presentación. No sé si merece la pena. No, yo creo que no son cosas tampoco fundamentales, ¿vale? Pero sí que hay cosas un poco para manejarlos mejor durante las tablas que hice ayer y no están ahí a lo mejor. Pero bueno, seguimos entonces. Estábamos en la página 4. Y estábamos diciendo que es un poco lo que es el plan maestro de producción, que es el detalle ya de producción exacta de lo que queremos. Al menos vamos a tratar de entender bien cómo se gestiona la producción por lo que se dice en inglés por batches, por lotes, no me salía la palabra, ¿vale? Es decir, no vamos a entrar en las profundidades de la producción por unidades por semana, es decir, que podamos seleccionar las unidades exactas que queremos por la semana, no, porque sería un paso ya un poquito más complicado que creo que no entra dentro de lo que queremos entender en esta asignatura, pero sí vamos a entender un poco el paso justamente anterior, es decir, normalmente las empresas se produce a través de lotes, ¿no? Es decir, tú no haces, cuando estás haciendo, digamos, producción en serie, no haces 5 unidades hoy, 7 la semana que viene y la siguiente haces 3, ¿no? Lo que haces es organizar producción por lotes, que es lo que vamos a ver en definitiva, ¿no? Lo que significa que todas las semanas vamos a producir 5 o 6 o lo que sea, pero tenemos una producción constante, ¿no? Un poco en línea con lo que hemos dado en el tema pasado, ¿no? Es decir, cualquier empresa del mundo lo que quiere es producir a un ritmo lo más constante posible. Entonces, a lo mejor, digamos, por ejemplo, la estrategia que comentábamos de nivel, pues es una estrategia muy válida y que nos va a servir también en la mayor parte de los casos para entender los problemas lo mejor posible. Entonces, bueno, vamos a seguir. A ver, conceptos claros, el plan maestro que estamos comentando de producción es producción, ¿vale? Aquí ya nos estamos olvidando de lo que es demanda. La demanda ¿Perdón? ¿Puedes ir indicando por qué diapositiva vas? Que los que no vemos la presentación, si no, no sabemos muy bien por qué diapositiva vas. Sí, estoy justamente en la 6, me parece. No, en la 5. Atributos del plan de producción. ¿Sí? Vale, gracias. Nada. De diapositiva 5. En Moodle es la 4. Puede ser. Sí, porque he puesto el glosario al principio. Sí, perdonad. Vale, entonces decíamos que no es demanda, no es una predicción de demanda y lo que tiene en cuenta son todos los otros factores a nivel de producción que hay que tener en cuenta, como limitaciones en la capacidad o
el plan previo que hemos hecho en el tema 4 sobre ventas y operaciones, ¿vale? El plan estratégico, que voy a insistir, es el importante aquí, porque a partir de ahí lo que estamos haciendo es definir, digamos, concretamente ese plan que habíamos previsto. Se entiende, ¿eh? Estamos pasando un poco de lo que es el plan de ventas y operaciones por meses a planes, por ejemplo, por semanas, para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver también al final lo que es el Bill of Materials, que es un poco la explosión que se llama de, digamos, detallada de elementos individuales para completar un producto final. Y importante, por ejemplo, que dependiendo un poco del tipo de producción que estemos haciendo, pues el plan maestro pues va a ser diferente, ¿eh? Ahora vemos un poquito. Estamos en la número 5 en Moodle, ¿vale? Yo os digo cada vez que pase una, entonces, para... a ver, aquí de lo que hablamos es del plan maestro y el business environment, ¿eh? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que la estrategia inicial de make to stock, make to order o make to engineer que hablábamos es importante aquí también, ¿eh? En el sentido de que cuanto más conozcamos exactamente el producto final, más fácil va a ser el plan maestro, ¿eh? Esto es una obviedad, pero es bastante importante a nivel de estrategia de empresa. Por ejemplo, si vamos a definir un plan de producción que lo que haga es definir al final un producto engineer to order, ¿vale? Un Airbus. La cascada de elementos que vamos a tener que producir evidentemente está mucho más definida que si la estrategia es producir para ensamblar, ¿vale? Para hacer los DEL que decíamos al principio, ¿eh? ¿Os acordáis que decíamos que dentro de esas estrategias un ejemplo puede ser lo de ensamblar diferentes modelos de ordenador? Si tú no sabes exactamente cuál es el modelo que te van a pedir, lo que estás es un poco organizando digamos, tu cadena de producción para producir cualquiera de los modelos, pero no solamente uno, ¿eh? Esto es una cuestión diferente al Airbus. Es decir, al Airbus vas a producir un Airbus, pues ya sabes exactamente casi desde el principio lo que necesitas, ¿vale? Son ideas generales, pero que son importantes para ir entendiendo las cosas. A ver, pasamos el slide. Este es el esquema genérico que hemos visto ya muchas veces, ¿eh? Y el MPS dentro del ¿dónde está este plan maestro dentro de la planificación y control de la empresa? Bueno, pues veis que la caja no se ha movido, sigue en el mismo sitio y está justamente abajo, digamos, de lo que es Sales and Operations, ¿vale? Es decir, lo que estamos es bajando en el nivel de detalle para definir producto fabricado, y lo que se establece ahí, veis una cosa que se llama MPC Boundary, es un poco la frontera entre lo que podríamos definir como estrategia y plan estratégico de la empresa y plan real de fabricación, ¿eh? Es decir, veremos ahora que en cuestión de timing y de plazos, lo que estamos es entrando cada vez en plazos más cortos hasta que el producto está terminado, por lo cual lo que ya no tenemos son grandes posibilidades para mover las cosas, ¿eh? Es decir, a nivel estratégico, pues si cambiamos 2 millones de euros en el total del presupuesto a 2.300.000 euros, pues eso se podía hacer, ¿eh? Relativamente fácil.
Ahora ya cada vez que hagamos un cambio, los cambios van a ser más difíciles. Pero estamos todavía en el front-end, ¿vale? ¿Se entiende? El siguiente slide. MPS y MPC System. Seguimos un poco. Aquí os he preparado un slide que he encontrado en castellano y que, bueno, también nos ayuda un poco a traducir las cosas. Lo que vemos es que el plan maestro de producción sigue, digamos, tomando datos del plan agregado, que es digamos, el de Sales and Operations, pero a su vez tiene dos inputs importantes. Uno son los pedidos en firme, que lo veis en rojo a la izquierda. Yo creo que no estaba preparado la presentación de Moodle para seguirla hoy. Pues hay algunos pequeños detalles que no están ahí, pero en cualquier caso veis pedidos en firme allí a la izquierda arriba y a la derecha veis previsión de demanda, ¿vale? Esos son los dos inputs, aparte del plan estratégico de Sales and Operations, esos son los dos inputs más importantes para el plan maestro de producción, o el programa maestro de producción, ¿vale? ¿Por qué? Los pedidos en firme, ¿se entiende lo que son los pedidos en firme? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre pedidos en firme y la previsión de la demanda? Son los dos inputs que estoy diciendo. ¿Tienen algo que ver entre los dos? ¿Alguien me puede decir si tiene que ver los pedidos en firme con la previsión de demanda? Porque veis que las dos flechas se meten en el programa maestro de producción. Pero ¿están las dos relacionadas? Pero alguien se atreve a... Sois muchos hoy, ¿eh? Sí, ¿hay alguna relación? Bueno, en principio no hay relación, ¿eh? Los pedidos en firme es algo ya, digamos, fehaciente que tenemos encima de la mesa. Es decir, imaginaros, ¿os acordáis que estábamos planificando mes a mes unidades de producción a nivel general? Es decir, decíamos 200 unidades en enero, 300 en febrero, etcétera. Ahora ya tenemos algunos pedidos de esos de enero, es decir, hemos entrado en enero y de repente la primera semana ya tenemos algún pedido encima de la mesa, es decir, hay gente que ya nos ha pedido cosas. Eso es los pedidos en firme, que completan un poco la foto de lo que vamos a producir ese mes, evidentemente, porque son pedidos que ya tenemos que tener en cuenta. Y aparte, pues seguimos considerando la previsión que teníamos, evidentemente. Entonces son dos cosas que no tienen relación directa, pero van a estar dentro del programa maestro de producción. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ya la semana que viene vamos a ver todavía más detalles sobre lo que es la definición exactamente de cómo planificar materiales a través del MRP, que veis un poquito más abajo. ¿De acuerdo? Y que es al final del proceso, de todo este capítulo 5, lo que veremos es cómo se gestiona un plan de compras y cómo se ejecutan las órdenes de compras y de producción. ¿De acuerdo? Pasamos slide. Bueno, esta es básicamente para decir que lo que hace el plan maestro es un driver, ¿no? Es un medio, es una herramienta fundamental para conseguir al final los objetivos de producción, ¿vale? Es un eslabón más, por decirlo de alguna forma, en la cadena. Los presupuestos. ¿A quién le parece los presupuestos donde, sabéis, cuando hablamos de presupuestos, ese presupuesto es lo que nos vamos a gastar y todavía no sabemos si nos lo vamos a gastar o no? Que no tenga relación exactamente con este tema de producción. ¿Dónde os parece que un departamento de presupuestos tiene que estar relacionado? ¿En la parte de Sales and Operations o aquí? Una respuesta.
Bueno, la respuesta es en los dos sitios, ¿eh? Es decir, a nivel de Sales and Operations se define un presupuesto genérico, máster, digamos, y a nivel de Master Production, o sea, de programa maestro de producción, el MPS. Aquí voy a decir MPS y así acabamos antes. A nivel de MPS, lo que también hay que conectarlo con los presupuestos, porque del MPS es de donde salen ya los presupuestos reales de compra. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, alguien en el departamento financiero no está solo pensando en lo que se va a gastar durante el año, sino en lo que se va a gastar en ese mes con detalle de 2 semanas. Seguimos. Siguiente slide. Es MPS, procesos y técnicas, ¿vale? Dentro un poco de la cadena de lo que estamos comentando, nos vamos a basar justo en las dos partes del fondo, de abajo, ¿vale? Lo que hacemos una vez que hemos definido la estrategia, pues es calcular lo que ahora vais a ver que se llama el Projected Available Balance, ¿vale? Que es básicamente lo que es ¿cómo explicarlo? Es difícil traducirlo exactamente. El Projected Available Balance sería algo así como el inventario, el nivel de stock o de inventario que tenemos disponible en cada momento, ¿vale? Ir un poco viendo, entendiendo ese concepto, porque va a ser importante. Y la otra actividad que vamos a hacer, o que es fundamental en el tema del MPS, es entender que todo es una secuencia constante o continua, más que constante, continua, ¿eh? Lo que se dice en inglés rolling, es decir, que vamos a pasar del periodo 2 al periodo 3 de una forma lógica, es decir, no hay saltos bruscos, sino que lo que tengamos en el 2, lo que hayamos hecho en el 2, lo vamos a tener en el 3. Si no lo hemos fabricado en el 2, no lo vamos a tener en el 3, ¿vale? Es un concepto importante. Bueno, aquí está un poco hay dos partes hoy. Vamos a atacar un poco la primera, que es lo que se llama el plan por fases, o el registro por fases de producción, ¿vale? Estamos en el slide 10 de Moodle. Entonces, acostumbrados a ver ya esta tablita, Os dejo 20 segundos para que veáis la tablita de abajo. Esto es lo que es el MPS, básicamente, el sencillo, ¿vale? Luego vamos a ver otro que añade otra fila más, nada más. Básicamente, ¿qué es lo que contempla un programa maestro de producción? Pues aquí veis lo que detalla. Los periodos que veis ahí es 1, 2, 3, 4. Solemos hablar de semanas, ¿no? Ya no de meses, sino de semanas. Y lo que tenemos son 3 partes fundamentales. Tenemos la parte de arriba, es la línea de forecast, es decir, eso está congelado ya a este nivel, es decir, aquí ya no estamos preguntando a la gente de forecasting qué es lo que se va a producir, sino que ellos ya nos han dicho, oye, en esta semana necesitaremos 5 unidades, ¿vale? En la segunda 5, en la tercera 8. Abajo del todo lo que tenemos son los lotes, que decía, por simplificar, pero no simplificamos tanto. La fabricación por lotes se sigue utilizando y es quizás un poco la referencia inicial para cualquier proceso, Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a fabricar 10 unidades por lote cada semana. Entonces, de todo esto, ¿qué surge? Surge lo que llamábamos el Projected Available Balance, el inventario disponible, que consiste en, lo llamamos A, y es
digamos, básicamente, ni más ni menos que un poco la contabilidad del inventario que habíamos hecho antes. El inventario anterior, el beginning balance que aparece aquí, más el MPS es el batch, el lote que hemos producido en esa semana, menos la demanda, que de alguna forma se denomina aquí forecast, ¿vale? Es la previsión, ¿vale? Y si entendéis esto, básicamente se entiende un poco cómo se organiza el MPS. Es decir, nosotros tenemos 3 inputs, que es, digamos, el inventario inicial, el stock inicial, sabemos lo que vamos a producir y sabemos lo que tenemos como demanda, y como resultado tenemos un inventario, vamos a llamar, proyectado, ¿no? ¿Se entiende? Entonces aquí en el ejemplo, si 25 en la primera semana, el número 25 resulta de poner 20 más 10 menos 5. ¿Vale? Entiendo, ¿vale? Esto es relativamente fácil. Ya veréis que ahora cambian cosas, entonces hay que un poco jugar con hipótesis para completar los planos, pero el concepto es este. ¿De acuerdo? Pasamos al slide. Aquí tenéis 2 cajas. Tenéis la caja de arriba, que es básicamente lo que hemos visto antes, pero ahora hemos decidido que no vamos a hacer lotes de 10 todas las semanas, sino que por comodidad vamos a hacer un lote de 30 en la semana 3. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? ¿Qué resulta de cambiar el tamaño del lote? Bueno, pues en la formulita que hemos visto antes, evidentemente en la semana 1, ¿se ve el puntero? Sí. En la semana 1 lo que tenemos es que seguimos contando con 20 que teníamos en stock. No producimos nada aquí abajo en esta fila. Y seguimos pensando que nos van a pedir 5 esa semana, con lo cual 20 menos 5 se convierte solamente en 15. ¿De acuerdo? Pero de momento no se ve ningún fallo, porque realmente con 15 tenemos suficiente para incluso la semana siguiente, que necesitamos 5. Así seguimos haciendo la misma cuenta y entonces llegamos a esta semana donde vemos que lo que resulta son 30 de 10, o sea, 30 más 10, 40, menos 8, 32. ¿Se ve? Lo que nos queda en esta semana arrastrando solamente 10 de inventario y necesitando 8 en esa semana, se ve que lo que nos queda esa semana son 32 disponibles para la secuencia siguiente, para el ciclo siguiente. Vamos a hablar aquí de ciclos también, ¿eh? Es decir, cada vez que producimos un lote, abrimos un ciclo de producción. No tiene que ver con el ciclo aquel que comentábamos en su día, el famoso ciclo de seguridad, de reabastecimiento, ¿eh? Esto es otra cosa, pero también se hablan de ciclos. Ciclo de producción, cada vez que producimos un lote, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿se entiende? La caja de abajo, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues la caja de abajo nos dice muchas cosas. Y aquí hay que pasar por lo menos un rato para que lo entendáis bien. No me importa estar aquí un rato más explicando esta parte, porque luego lo demás es practicar, básicamente. ¿Qué vemos en la caja de abajo? Bueno, en la caja de abajo el periodo 1 ha desaparecido. Entonces, estamos en el periodo 2.
En el periodo 2 ocurren, aparte de que el tiempo pasa, ocurren dos cosas interesantes. Una, que, a ver, sin mirar mucho la caja, ¿qué tenemos en el a ver, os puedo preguntar porque tengo aquí quién está, pero no. A ver, a ver. ¿Beatriz está? No. ¿Sí? ¿Berta de Vicente está? Yo sí, Beatriz. Oye, por lo menos sé que alguien no está desayunando todavía, entonces. A ver, una pregunta muy rápida. ¿Qué es lo que a cualquiera se le ocurre que tenemos en la semana 2 que no teníamos en la 1? Es decir, vamos a planificar por semanas en la 1, ha pasado la semana 1, ¿qué tenemos digamos, como novedades en la 2 una vez que hemos pasado la semana 1? Algo obvio. A ver, no os preocupéis, que no. Sí, gracias Juan, porque no los micros a veces dan ruido, pero yo estoy oyendo bastante bien todo, ¿eh? A ver, ¿Berta sigue? Hola. Bueno, ¿alguien me puede decir qué pasa en la semana 2? ¿Que hay rotura de stock? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde lo has visto, lo de la rotura de stock? ¿Por el menos 10 o no? Sí, exacto, pero muy bien, pero eso es porque ya has visto la tabla. Pero antes de eso, ¿qué ha pasado? ¿Quién eres? Si quieres decir rápidamente quiénes sois, porque si no, no. Ya lo sé, abuelo. Muchísimas gracias. Pues 21 ya. Ya súper mayor. Apaga el micrófono. Felicidades. A quien le toque. Sí. Oye, a ver. ¿Quién era el cumpleaños, por curiosidad? Bueno, seguimos, vamos a ver. ¿Me oís ahora? ¿Alguien? Sí. Bueno, pues vamos a seguir. A ver, lo que intentar un poco era que os fijarais en esto. ¿Vale? Lo obvio, digamos, que intentaba un poco comentaros es que en la semana 2 sabemos ya exactamente lo que se ha consumido. El forecast de ventas de la semana 1 ya no es un forecast, es una demanda concreta que ya sabemos cuál ha sido. ¿Se entiende? Entonces, habíamos pensado antes que era 5, el forecast habíamos contado con 5, y sin embargo descubrimos que son 10. Entonces, ¿eso qué nos implica? Bueno, nos implica que todo nuestro programa secuencial que estamos viendo, pues nos cambia, ¿no? Y entonces, como bien decíais, de repente aquí aparece un menos 10, porque claro, lo que tenemos de la semana 1 que nos queda, que son 20 menos 10, es decir, no hemos producido nada,
y la demanda ha sido menos 10, con lo cual teníamos 20 menos 10, nos quedamos con 10, que es este 10 que aparece aquí en la caja de abajo. ¿Se ve, verdad? Ese 10, como no hemos producido tampoco nada, si además la demanda, el plan de forecast, la previsión de las siguientes semanas también ha cambiado, que todas las semanas cambia el forecasting, y ahora nos dicen que son 20 en vez de 5, pues entonces, como decíais, lo que tenemos es una rotura de stock de menos 10. ¿Se ve esto? ¿Cómo funciona? Aquí tenéis abajo una parte que es importante, que es lo que es el tamaño del lote, que puede ir cambiando. Aquí son 10, y lo que es el safety stock, que lo seguimos teniendo en cuenta, ¿vale? Que son 5. Ahora veréis para qué lo tenemos en cuenta. Pero no os preocupéis que no va a aparecer la variante aquí para calcular nada. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Estamos en la diapositiva 12 de Moodle. Aquí lo importante es que veáis que de forma secuencial estamos captando, si queréis, valga la expresión, la evolución de lo que pasa cada semana. Es decir, las semanas pues, están como previstas, o si ya no están como previstas, aquí ya no aparecen. ¿Se entiende? No hay previsión de demanda sobre cosas que han pasado. Es decir, aquí ya la semana 1 ha desaparecido porque ya es algo que ya no podemos cambiar, por lo cual ya no está en este plan. ¿No? Y lo que añadimos es, aquí añadimos otra semana más. Lo que no cambia es la tabla siempre nos da 5 semanas, entonces lo que tenemos que añadir es una semana más aquí, que es la semana 6. ¿Qué ha cambiado aquí abajo rápidamente para que no tengamos problemas con el stock? ¿Qué me lo dice? Ha cambiado los lotes que hacemos, ¿no? Antes hacíamos un lote de 30 en la semana 3, quiero recordar, y ahora nos vemos obligados a hacer un lote aquí, en la semana. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, esto es un poco al final cómo vamos a organizar este tipo de esquema. De alguna forma, completando siempre un batch cuando haga falta para no quedarnos en esto. Es un poco el principio. Seguimos. A ver, añadimos otro concepto más. Este es el siguiente paso que os decía antes. Es decir, no solamente queremos ver un poco el inventario que tenemos previsto semana a semana, sino que queremos introducir la otra pata que decíamos antes, que eran los pedidos que tenemos encima de la mesa. ¿Vale? Los pedidos que tenemos encima de la mesa es algo que no es previsión, pero que sí que tenemos que tener en cuenta, obviamente, cada semana. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se añade básicamente otra fila dentro de nuestra tabla. Lo que ponemos es otra tabla, perdón, son dos filas. Una para orders, se ve, está con la flecha azulita. Tenemos la segunda fila, previsión y forecast, luego tenemos lo que es orders, esa fila es nueva, y ahí lo que tenemos, perdón. ¿Cuántos estáis con Mac? Muchos. Okay. Bueno, da igual, los que seáis también. A ver, lo que decía es que añadimos esa fila nueva de pedidos, ¿vale? Y esa fila es fija, porque como están encima de la mesa los pedidos, pues ya sabemos lo que son. Son 5 la primera semana, 3 la segunda y 2 la tercera, ¿vale? Y no tenemos pedidos todavía, no se han entrado pedidos para la semana 4 y 5, por lo cual eso es 0. Eso que
que hemos incluido como dato tenemos también que incluirlo como output de nuestra tabla. Entonces incluimos otra fila que se llama Available to Promise. Y no os preocupéis que no hay más conceptos nuevos, pero este sí es muy importante. Esto es básicamente, de alguna forma, lo que podemos decir es lo que está disponible después de cumplir con las órdenes que nos han pedido. No sé si me explico. Es decir, imaginaros que tenemos el inventario que teníamos antes. A ese inventario le tenemos que quitar, evidentemente, los pedidos que tenemos ya fijos encima de la mesa. ¿Se entiende, no? Es muy sencillito. Es decir, no tenemos realmente lo que pensábamos que teníamos porque ahora nos han entrado unos pedidos y eso hay que suministrarlo, hay que confirmarlo, con lo cual ya tenemos menos disponibilidad de esto, ¿vale? Y eso es lo que quiere decir solamente esa línea nueva que metemos en el plan maestro, ¿de acuerdo? Todo lo demás es lo mismo. Entonces, en este ejemplo, si tenemos aquí pedidos en la semana 1 por 5, ¿no? Lo que hacemos es meterlo en la ecuación y entonces ¿alguien se imagina de dónde sale el disponible después de pedido? Vamos a llamarlo así, este número 12 que aparece. A lo mejor es parecido al acumulado que hacíamos antes. Bueno, todavía no estamos acumulando realmente, no estamos acumulando, pero vamos, nos queda poco, ¿eh? ¿De dónde sale ese 12? ¿Alguien se le ocurre? Del 15 que nos queda menos los 3 que, o sea, son pedidos firmes. Bueno, y los... sí, bueno, eso es puede ser una manera de verlo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Sol Romero. Sol, vale. No, lo digo un poco también por conocer un poco la voz. A ver, sí es casi eso, pero es un pelín diferente. A ver, pensar aquí en términos de ciclos, ¿vale? ¿Cuántos ciclos tenemos en esta tabla? Ciclos de producción, olvidados de los ciclos antiguos. ¿Cuándo producimos un lote? Aquí, ¿verdad? En la semana 3. Lo que tenemos es un ciclo de 2 semanas, de la 1 a la 2, y luego otro ciclo a partir de la semana 3. ¿Pero eso? Porque lo que no hagamos cuando producimos un lote, no podemos ya, digamos, nos va a afectar al ciclo completo, ¿no? Es decir, si ese 30 lo hacemos en la semana 2, tendremos un ciclo pequeñito de una semana y un ciclo grande de 4 semanas. ¿Se ve eso, verdad? Esto quiere decir que este 12 es básicamente lo que teníamos disponible al principio, los 20, sencillamente menos la suma de los dos pedidos que tenemos en este ciclo, 5 y 3. 20 menos 8 son 12. ¿Se sigue un poco? Por eso digo, hay dos contabilidades dentro de esta tabla. Una es lo que es el stock y otra esta nueva que acabamos de meter, que es un poco la gestión de los pedidos on hand, que llaman los ingleses, digamos un poco los pedidos encima de la mesa. ¿Vale? Se ve de dónde sale el 12, ¿verdad? 20 menos 5 más 3. Porque hay que tener en cuenta todos los pedidos que tenemos hasta que empezamos a producir en la semana 3. ¿Verdad? Y de la misma forma, me preguntan que por qué el ciclo es de 2 semanas. Bueno, pues porque hasta la tercera entonces
Vale, entonces, ¿qué pasa en la tercera semana? La tercera semana producimos de repente 30, ¿vale? Los 30 vienen sobre todo dirigidos, acordaros, por lo que alguien descubrió que era que nos quedábamos sin stock aquí, ¿vale? En el proyecto de Available Balance es donde vemos si nos estamos quedando sin stock para la siguiente semana, con lo cual alguien decidió que la tercera era el momento ideal para producir 30. Como estamos produciendo 30, en este nuevo balance que hace, vamos a llamarle balance 2, de disponible, ¿vale? Vamos a decir, el primer balance puede ser inventario, balance de inventario, y este de balance de disponible, ¿vale? Pablo, perdona. Sí, dime. ¿El 28 de dónde sale? Sí, ahora es que ahí va ahora mismo. El 28 es lo que tenemos aquí de lo que tenemos de a ver si te lo digo bien. Lo que tenemos, estamos produciendo, ¿vale? Es decir, aquí empezamos otro ciclo, ¿eh? Entonces, lo que necesitamos es saber qué tenemos disponible en este ciclo. Y lo que tenemos disponible es lo que estamos produciendo, sencillamente menos los pedidos que tenemos en ese ciclo, que son 2 más 0 más 0, 2. 30 menos 2, 28. ¿Vale? Pero no tenemos 32. Es que estas son cosas diferentes. La contabilidad de Available to Promise lo que considera es cómo, digamos, la disponibilidad para suministrar pedidos encima de la mesa. Entonces, más o menos. Más o menos, sí. Vale, no os preocupéis, a lo mejor esto, la primera vez que lo ves dices, bueno, ¿y por qué los pedidos encima de la mesa tienen tanta importancia? Y incluso ponemos 2 líneas más en, bueno, pues luego lo vais a ver, ¿eh? Pero bueno, no es mucho más complicado que esto que estoy explicando, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es ver que en este Available to Promise los pedidos son todos los del ciclo. Pero claro, si están entrando pedidos, aunque no sean de esta semana, sean de semanas posteriores, y no vas a fabricar más en esas semanas, tienes que tenerlos en cuenta ya hoy. ¿Vale? A ver, 14 de Moodle, ¿vale? Aquí es un poco donde explicamos lo que estábamos avanzando un poquito en el slide anterior, ¿vale? Es decir, cómo se calcula esa fila de disponible previsto. Entonces veis en rojo para el primer ciclo de donde sale el 12, que era 20 menos 5 más 3, y aquí el 28 que sale de 32 menos 2 más 0 más 0. ¿De acuerdo? Y esta es la formulita. Tenéis 2 formulitas que os deberéis anotar en algún sitio. Una es el balance de inventario, que es siempre el balance del inventario anterior más el lote menos la previsión. Esta formulita que define lo que es el disponible previsto, que es inventario inicial más el MPS menos la suma de pedidos hasta el siguiente ciclo, ¿vale? Ligeramente dividido. ¿Más o menos se entiende? Sí, ¿verdad? A ver, aquí está el resumen, es slide. Aquí veis un poco cómo se gestiona el balance en los dos tipos de contabilidad que hemos dicho, ¿vale? La de inventario y la de disponible previsto.
Una nota interesante, importante, es que en el cálculo inicial que hemos hecho de la primera parte del primer balance del inventario proyectado, cuando restamos demanda, la resta, veis aquí, se ve aquí este máximo que aparece. Lo que descontamos semana a semana, técnicamente habíamos dicho que solo era la previsión. Ahora que hemos incluido los pedidos, lo que realmente descontaremos es el máximo de lo que es la previsión o de lo que son los pedidos. ¿Vale? Es un concepto, ahora que hemos introducido los pedidos encima de la mesa, claro, cuando calculamos el inventario disponible, la proyección, pues no tiene mucho sentido descontar el forecast, que habíamos dicho al principio, si tenemos un pedido que es más grande ya que el forecast. ¿Se entiende eso, verdad? Por esta fórmula lo que adapta es un poco eso. Es decir, a partir de ahora, la fórmula aquella, esta, ¿vale? Aquí, en vez de forecast, vamos a poner el máximo entre forecast y los pedidos de esa semana. Solamente este comentario, ¿vale? Lo demás, para calcular digamos el disponible, en segunda línea, lo que hacemos es calcularlo como hemos visto antes, ¿vale? Y hay dos, no sé si era Covadonga la que comentaba algo sobre el cumulativo, ¿no? El acumulado. Pues el acumulado viene también, hay una forma de calcular el acumulado en el segundo tipo de balance que hemos visto, que es acumulando todos los disponibles, ¿vale? Y como estamos contabilizando ciclos, sí que merece la pena en alguna situación decir, oye, pues si del primer ciclo teníamos disponible, me vuelvo atrás un segundito, ¿vale? Aquí, estamos en la diapositiva 14 de nuevo. Veis que hay dos ciclos claros, uno el ciclo en rojo y otro el ciclo en azul. Si aquí en el Available to Promise teníamos 12 disponibles, llegamos aquí, tenemos 28 y estos 12 todavía los teníamos disponibles, tiene sentido a lo mejor sumarlos aquí para tener 40 como acumulado, ¿vale? Y es lo que muestran estas dos transparencias que siguen. Estamos en la transparencia de 16 ahora, ¿vale? Tenéis aquí las dos formas de ver el balance de disponible previsto. Una es lo que es el discreto, aparece aquí abajo 12 y aparece 28, y en el siguiente eh, 12 y 28 y en el siguiente 12 y 40, ¿vale? Porque hemos sumado el 28 que teníamos a los 12. Darle una vuelta a esto no es mucho más complicado, ¿vale? A ver, vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poco en lo que es específicamente lo que hemos visto hasta ahora es producir cosas que sabíamos que teníamos que producir al final exactamente. Era un make to order o un make to stock. Cuando estamos hablando de assemble to order, es decir, el ejemplo de los ordenadores Dell, tenemos muchas variantes, la cosa se complica un pelín más. ¿Por qué? Porque lo que estamos produciendo son componentes. No estamos produciendo, digamos, hasta el final del todo no vamos a producir unidades completas, sino que estamos produciendo componentes. ¿Cómo se organiza? Se organiza a través de una cosa que se llama Bills of Materials. Y entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que realmente lo que tenemos que tener es una estructura, un organigrama de elementos que constituyen lo que son los elementos finales, ¿vale? Aquí hay un ejemplo es bastante obvio. Yo voy a
aburridos a estas horas, un poco exactamente leyéndolo todo, pero para que eso... Estamos en la diapositiva 21, ¿vale? Sí, más o menos. Esto es un poco lo que hablamos o queremos entender de un bill of materials relacionado con Assemble to Order, especificación Assemble to Order. Entonces, lo que estamos hablando es que antes de saber lo que vamos a fabricar de cada unidad, antes de entrar en esas tablas que acabo de explicar, lo que necesitamos es un desglose en cascada de los elementos de lo que al final queremos ensamblar, digamos. Tenemos aquí el ejemplo de una máquina que se llama Superbill 4HP y que tiene varias opciones. Es decir, alguien que nos encargue una máquina de estas nos puede pedir una opción que es con gear, con cambios o con cadena. Es una cortadora de jardín. Entonces, es un ejemplo de una máquina que puede tener varios componentes, que puede tener varias opciones. Bueno, pues se trata únicamente de definir exactamente el porcentaje de cada tipo de máquina que nos van a pedir, es decir, es afinar un poco al final lo que es la revisión de elementos diferentes de esa máquina. Tenemos las dos opciones, una opción que nos dicen que es 60% más probable y la otra que es un 40%. Y dentro de esas lo que tenemos es tres tipos de máquina. Dentro de cada una de esas dos que he comentado antes, tenemos tres variantes más, con lo cual surge otra cascada de opciones. Entre las tres, evidentemente, tiene que completar siempre la proporción de una. Pues esta es un 40% probable, la otra es un 50% y esta de abajo solamente un 10%. ¿Vale? Es decir, es algo así como ir del todo a las partes para definir un plan maestro que evidentemente ataque o defina exactamente lo que queremos fabricar al final. Este sería un poco el flujo de trabajo, cómo se organizaría dentro de, una vez que tenemos definidas los componentes a nivel de probabilidades y a nivel de especificaciones, cómo definiríamos un poco el flujo de trabajo. ¿Vale? Básicamente estamos en la diapositiva 22. Estamos hablando de componentes comunes a todas las variantes. Estamos hablando de componentes específicos de una variante, de la guía, específicos del modelo Taylor, y en ese sentido, siguiendo una secuencia, podemos llegar al final a concretar exactamente lo que necesitamos de cada pedido. Si os leéis esto, pues os dejo que lo leáis un poco, y si queréis lo repasamos con más detalle la semana que viene. Es únicamente al final concretar a base dentro de este esquema, definir, pues, si alguien te pide 100 pedidos de la máquina, saber exactamente lo que tenemos que fabricar de cada unidad y luego de cada subcomponente. Aquí está bien descrito todo, y entonces, bueno, pues leerlo por favor y ver un poco que al final estamos en la diapositiva 25, ver un poco más rápido porque esto es sobre todo un ejemplo
práctico de una cadena de ensamblaje, la aplicación de nuestra tabla maestra o del plan maestro a una cadena de ensamblaje, ni más ni menos, ¿no? Si veis en la diapositiva 25, lo que tenemos ya en el forecast aquí, arriba, cuando decimos forecast to model, tenemos ya son 40 unidades, ¿vale? Porque digamos, esta unidad lo que tenía era un 40% de probabilidades de que nos la pidan, con lo cual ya no son 100 máquinas genéricas, sino que ya establecemos de forma concreta un 40% de esas máquinas con este modelo, con el plan, ¿vale? En agregado tenemos otro plan, que es el de 100, que tenemos ampliación 100 de todo. Entonces así vamos construyendo lo que son planes de producción para cada modelo, digamos, de máquina dentro de la máquina genérica. A ver, se hace un poco pesado seguir este tipo de cosas así por una transparencia. Yo creo que le echéis un vistazo y yo creo que se entiende bastante bien. Leyéndolo, yo lo he explicado muy bien en las transparencias, y que se puede seguir más o menos bien, ¿no? Aquí estamos en la diapositiva 26. Aquí tienes un poco lo que se llama estabilidad o congelación, lo que se entiende por congelar un plan maestro, ¿no? El plan maestro se congela a través de varias secuencias de tiempo. Entonces tenemos una parte en la que todavía se pueden hacer cambios, que es la parte esta de la derecha. Pueden ser, como ya en la literatura para ir siguiéndolo. Primero se puede hablar de tres fences, de tres, podríamos decir, periodos antes de congelar definitivamente un plan maestro. Uno, digamos, que podría ser hasta 24 semanas, ¿no? A vista de 24 semanas ya podemos empezar a congelar, digamos, de alguna forma el plan maestro. Hay otra, digamos, otro afine, otra, digamos, si queréis, refinamiento más de este plan a 16 semanas y otro prácticamente de congelación, podríamos decir casi definitiva, a 8 semanas, ¿vale? Tened en cuenta que los cambios siempre se pueden hacer, es decir, son sistemas vivos, sobre todo cada vez más gracias un poco a la tecnología, que ha mejorado muchísimo, y a la potencia un poco de los sistemas de información que pueden generar informes nuevos pues cada 2 segundos. Y un poco el problema de todo esto es la optimización del sistema. Es decir, estamos hablando de que la producción por lotes pues, generalmente optimiza un sistema productivo. Si empezamos un poco a cambiar todo constantemente, la optimización puede verse dañada, sobre todo en sistemas no tan avanzados y no tan sofisticados a nivel de tecnología, ¿no? Pero bueno, aquí no voy a entrar mucho porque aquí quiero decir que tengáis un esquema genérico de que a 8 semanas, por ejemplo, el plan es casi inamovible, ¿no? Y que ahí entre eso y 24 semanas, pues bueno, los cambios se pueden todavía producir, ¿no?
Aquí tenéis un slide sobre principios, no me voy a extender mucho más en la teoría hoy. A ver, ¿tenéis acceso a Moodle? Sí. Sí, vale. A ver, voy a compartir. A ver, voy a compartir la pantalla para que veáis una hoja que os he dejado en Moodle para trabajar en este tema, ¿vale? Bueno, te entiendo más o menos, a lo mejor me he extendido demasiado en lo que es la literatura del capítulo, pero bueno, yo creo que no es complicado. Ahora, sería bueno que leyerais un poco antes de la semana que viene, porque la semana que viene vamos a entrar en temas un poquito más, todavía más de detalle, entonces esto habría que tenerlo más o menos cogido, ¿vale? A ver, ¿veis mi pantalla? Sí. Se sigue viendo la diapositiva de antes, si es lo que se tiene que ver. No se ve una hoja de cálculo. Yo tampoco veo una hoja de cálculo. Pues sí, yo creo que tarda un poco. Es que tarda, lo siento, pero es que tarda un poco. Si queréis bajaros la hoja que hay en Moodle, os he preparado una hojita porque al final, claro, esto no lo vamos a hacer a mano, no os preocupéis. Lo que sí pido es que el Excel lo practiquéis también, tanto casi como con la asignatura, con temas de Excel, porque si no, todo se hace mucho más complicado. En cuanto que lo veis en una hoja de Excel y que, joder, qué fácil era esto. ¿Se ve ya la hoja? No, ¿no? A ver. ¿Se ve la hoja? No, en Skype no, pero en Moodle sí. Bueno, no podía ser perfecto tampoco hoy. Le hemos mejorado algo si habéis visto la presentación, porque hay gente por ahí, vamos, ayer estuve hablando con algún profesor que todavía no ha sido capaz de enseñar una presentación por Skype. ¿Tenéis algún... a ver, ¿alguien está utilizando en otra asignatura Teams, por ejemplo? De momento no, nos han pasado un link y nos han dicho que a lo mejor lo utilizarían en un futuro, pero de momento nadie lo ha usado. Vale. A mí me parece, Teams está muy bien y es muy moderno porque es muy compatible con Word, con Excel y tal, pero hace falta practicar con él antes, claro, porque si no, puede ser todavía más complicado que esto. No aparece en el escritorio entonces, ¿no? Pues lo siento porque a mí me está dando, a ver, voy a intentarlo otra vez. Pues
internet. Porque... Bueno, ¿alguna pregunta mientras nos conectamos con el escritorio? Yo tenía una duda con respecto al MPS. Sí. Que cada cuánto se hace este plan. El plan se revisa, o sea, se hace un plan proyectando las semanas que queramos. Hemos dicho que yo os he enseñado 4 o 5, pero se puede proyectar, lo normal es proyectar hasta 8. Es el ciclo un poco... Claro, es que como veíamos en la diapositiva, bueno, hace un par de diapositivas, lo de que a 24 semanas, a 8 semanas, que no se puede cambiar, pues es lo que me ha chocado, porque no sabía cada cuánto se hacía. Sí, cada 8. Cada 8, digamos, es digamos un poco el plan final, ¿no? Pero entonces, si a 24 semanas todavía puedes cambiarlo o lo que sea, que es lo que has dicho, entonces ya estás pensando en cómo hacer el plan o... Digamos, esto es... ¿Os acordáis de las ventanas móviles? Cómo construíamos ventanas móviles. Íbamos corriendo una semana y calculando lo de atrás. ¿Os acordáis, no? Pues esto es muy parecido. Es decir, claro, una ventana de 24 y abrimos esa ventana, pero según vamos pasando hasta la ventana de hoy y 8 más para allá, esa ventana ya está cerrada. No sé si me he explicado. La ventana de 8 semanas está prácticamente cerrada. La de 24 todavía admite cambios. Vale. En las semanas, evidentemente, más allá de la 8, pues la semana 12, pero ahí todavía podemos hacer cosas. Según las ventanas se van acercando a la semana de hoy, la ventana de 8 semanas está cerrada, no hay más que... No podemos hacer cambios, ¿no? Los lotes están definidos. Pues no hay forma. No, es que si no... Bueno, quería intentar hacer un problema, pero antes quería ver... ¿Queréis un Excel ahora? Vale. ¿Se ha ido? Se ha puesto como una pantalla en negro delante. Bueno, es que... Sí, ahora sí. Ahora, ¿qué veis exactamente? Ahora, también se ha visto en Mac. Ahora... Esto es un poco... Ahora no veis nada, ¿verdad? A ver, es que el escritorio, desde luego, lo doy por no visto, porque no sé por qué no me veo. Aquí te veo. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Seguro? Vale.
Bueno, pues esto lo hemos creado otros años. Esto se ha dado de otra forma, ¿vale? Como solo para que ¿lo veis? ¿Estáis viendo 3 bloques en una hoja Excel? Pone plantilla EPS, ¿no? Vale, bueno, pues los 2 bloques de arriba es lo que nosotros vamos a ver este año, ¿vale? A nivel de MPS. Es algo sencillito, pero que realmente cubre todo. Otros años hemos visto el bloque de abajo. El de arriba y los 2 primeros es únicamente para que veáis traducido, ¿vale? Lo hemos visto todo en inglés arriba, lo que es el forecast, orders, Projected Available Balance, el ATP normal, el ATP acumulado y el MPS, los lotes, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como esto. Otros años, lo que comentaba es que otros años se ha dado algo más en el sentido de que, por ejemplo, los lotes, si se programaban para una semana, que es lo que estamos haciendo nosotros, además se añadía, por ejemplo, imaginaros que un lote se fabrica, hace falta fabricarlo en 3 semanas, o en 2, o en una. Lo que no es normal es que si tú necesitas un lote en una semana, esa semana ya lo tengas hecho. ¿Me explico? Entonces, había un proceso un poco más complicado, por eso os dejo una ventanita abajo por si veis problemas de ese tipo, en los que los lotes, pues, no solamente se ponían en la semana que se necesitaban, sino que se fabricaban dependiendo un poco de la complejidad del proceso, ¿vale? Entonces, yo he simplificado un poco porque sí, yo creo que no añade mucho valor a lo que estamos haciendo en este tema, y entonces yo creo que a mí me gustaría por lo menos que lo que vemos se entienda bien, y por eso he puesto un esquema un poco más fácil, ¿vale? Nos vamos a la tablita de arriba. Ahí tenéis un poco, podéis pinchar en las celdas. Sí, vale, pues ahí si pincháis tenéis la predicción, el forecast y los pedidos son datos, ¿vale? Y todo lo de abajo, en cuanto que pinchéis, veis un poco cómo se construye. ¿Vale? Esto es tablita fácil. Pinchar, por ejemplo, en el 12 de la fila 10, C10, y veis cómo se construye, ¿vale? Es lo que hemos dicho, es el disponible que tenemos, se construye como el inventario inicial menos los pedidos hasta el siguiente ciclo, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, con estas hojas se puede hacer prácticamente todos los problemas de este capítulo. ¿Nos atrevemos a hacer alguno, el problema 1, y hacéis vosotros algo más en casa? ¿Empezamos? Bueno, nos quedan, y ya os dejo desayunar tranquilamente. Problema 1, ¿podéis compaginar enunciado problema 1 con esta tabla que estamos viendo ahora, no? Más o menos. Bueno, a ver, os cuento. El problema 1 no lo tenéis en la hoja vuestra, o sea que a lo mejor os da un poco igual. Problema 1 está en la diapositiva. Sí.
Pues a ver, aquí se trata de organizar la producción en lotes de un One Product, que es un producto terminado. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Aquí no. ¿Y aquí? Vale. Sí, pues me he cogido al final. Bueno, no es el escritorio, es otra presentación que se puede hacer, pero el escritorio no funciona. Bueno, os comentaba, digo, y con esto si queréis, siento que, digamos, es un poco pesado hacerlo a través de Skype, esto, pero yo creo que tampoco se trata de que entendáis todo perfectamente, sino que vosotros también un poco tengáis algo de tiempo disponible para meteros en las tripas un poco de todo, ¿vale? A ver, el problema 1. Básicamente nos dicen que los lotes son de 80, ¿vale? Eso prácticamente siempre nos lo van a decir, ¿vale? El tamaño del lote. Nos van a decir también siempre el stock inicial, esos son datos, ¿vale? Por eso lo he puesto arriba, en la hoja veis que hay el stock 0, que nos dice que 30 unidades, ¿vale? ¿Esto lo estáis viendo o no? Sí, ¿no? Vale, entonces tenemos 30 unidades, tengo unidades, es el stock inicial en el periodo 0. ¿Vale? El stock de seguridad nos dicen que es 10, es otro dato también, ¿vale? En C5. Y luego el batch, el lote son 80, es el Q. Y el T es 1, que va a ser prácticamente siempre 1, ¿vale? El T es la duración del periodo que analizamos, que en este caso es una semana, ¿no? Entonces, ¿qué más datos nos dan? Pues nos dan los datos. Q es el lote. 80, ¿vale? Nos dicen que esperamos necesitar 20 la semana 1, 70 la semana 2, 70 la 3 y 20 la 4, ¿vale? Entonces eso lo metemos como dato en la 7. Y entonces nos preguntan, ¿cuál es el balance de inventario? Bueno, en este caso son cuartos, son trimestres, ¿vale? Entonces, 8 semanas son trimestres, son periodos al fin y al cabo cada uno. Entonces, lo único que hacemos abajo es el 30, estamos en la fila 9, lo que tenemos que abrir es la fila 9. ¿Me seguís? Entonces, B9 es el stock inicial solamente, es tipo, no tenemos nada. En la semana 1 lo que tenemos es la fórmula, si pincháis por favor en C9, tenéis, eso es el balance ya de esa semana, es el balance, o sea, el inventario inicial de 9 más C12, es lo que podríamos haber fabricado. A ver, no sé si hacerlo de otra forma. Esperad un segundito, que voy a borrar todo.
Así, hay que hacerlo así. Es decir, lo que está en naranja realmente nadie lo sabe todavía. Vamos a ir poco paso a paso. Estábamos en la celda C8. En C8 lo que tenemos es el balance de la semana 1, que es el stock inicial de 30, más lo que fabriquemos en esa semana, el batch en C12, menos el máximo que decíamos entre pedidos y producción. ¿Vale? Entonces, eso nos da un resultado, y eso es el 10. Bueno, es el máximo porque imagínate que nosotros, mira, voy a poner aquí en C8, voy a poner que tenemos, aunque la previsión nos decía que íbamos a necesitar 20, tenemos pedidos encima de la mesa de 25. Evidentemente, el inventario disponible ya no son 10, son 5 menos, porque tenemos digamos, pedidos por 25, no por 20. O sea, o una cosa o la otra, pero el máximo siempre, porque si tenemos pedidos más, digamos, mayores, la previsión está mal. ¿Vale? Entonces tenemos que actualizarla. Aquí se trata de ir actualizando con los mejores datos. Como aquí no nos han dicho nada de pedidos, pues nos olvidamos de esto. Entonces, ¿qué ocurre con esa misma fórmula si pincháis, por ejemplo, en D9? En D9 ya la secuencia es la misma, pero nos dice que nos hacen falta 60. Tendríamos rotura de stock de 60. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que ir a la celda naranja de abajo y meter un lote de 80, ¿vale? ¿Se ve que ya funciona lo de la semana 2? Entonces seguimos a la semana 3. La semana 3 tenemos un problema de disponible, porque necesitamos menos 50, necesitamos 70 esa semana. Pues no tenemos más remedio que meter otro input de otro lote de esa semana de 80, para que ya nos cuadre y ya, gracias a Dios, es tan fácil como esto, ¿eh? Es que yo creo que... ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos piden en este problema. Luego nos dicen, pueden preguntar más cosas, decir, oye, pues si en cambio, a ver, nos querían algo más, nos decía, se pueden aceptar las... Ahora nos dicen, si hay pedidos, ¿lo veis el problema? Dice, si hay pedidos, por ejemplo, en la semana 1 de 40, en la semana 2 de 30. En la semana 3 de 30 y luego en la semana 4 de 25, ¿cómo cambia todo? ¿Vale? A ver, espera, porque lo he puesto mal. A ver, el pedido de 40 en la semana... A ver, ¿veis lo que estoy haciendo ahora o no? En el apartado B nos dice que además de lo que nos habían contado, tenemos pedidos. Es decir, que en la semana 4 nos han pedido ya 40 unidades. En la semana 6 nos han pedido 30. La semana 2, 30. La semana 3, 25. ¿Ve? ¿No está en el problema? A ver, un segundito, voy a ver si esto... Es que a veces
Voy ya añadiendo cosas. Sí, sí, lo tienes. A ver. Está la presentación. Perdonad, porque están cambiados los gráficos, sí. El problema 2. Sí, hay un fallo ahí. Ahora juego un poco la presentación definitiva, ¿vale? Tenéis el problema 2. En el problema 2 al final es donde está la tabla del problema 1, prácticamente. Entonces, básicamente lo que dice el problema 1 al final. Espera. No, espera. Perdón. Es que me he ido de problema. Yo creo que está bien. A ver, aquí no hemos conseguido órdenes, sino que cambia el forecast 30. Perdón. Lo que hacemos aquí es 30. Perdón, que me he ido yo sin querer. Está todo bien, pero es que quiero a ver. ¿Vale? Lo que hacemos es, básicamente el problema 1 lo que hace, el segundo apartado es revisar la estimación. ¿Vale? Entonces, aquí me dice, si estáis todavía ahí y no os habéis perdido, ¿qué ha pasado al revisar la estimación? Sí, he cambiado la previsión. Perdona, Pablo. Sí. ¿Podemos repetir este ejercicio la semana que viene desde el principio, ya con los datos bien metidos desde el principio y todo? Bueno, a mí es que me gustaría que entendierais este hoy, porque este es el fácil. Luego yo, si queréis, hacemos el 2, pero ¿podemos terminar este hoy? Vale. La gente está diciendo que es ahora, pero sí, termínalo, no te preocupes. Sí, por favor, si no os importa, yo quiero que entendáis bien la plantilla, por lo menos la fácil, para luego seguir la semana que viene, ¿vale? Es un minuto. A ver, vamos a... ¿Lo estáis viendo o no lo estáis viendo? A ver, tenemos... Si solamente es cuestión de meter la previsión, es 20, 70, 20, ¿vale? ¿Sí? Hemos metido 2 lotes de 80 y 80 en la semana 2 y 3. El juego que quiero que entendáis es, si nos dicen en el apartado de abajo, es que me he ido a otro, hace un poco el dato, estoy jugando también con otra pantalla aquí. Nos dicen, resulta que en la primera semana no se vendió nada, ¿vale? Entonces el 20 lo ponemos como 0. Y la segunda semana, la cuestión es vender 30, en la otra 50, en la siguiente 70, ¿vale? Entonces, lo único que quiero que veáis es que al cambiar los números de la predicción con los mismos lotes, ¿hay algún cambio o no? ¿Qué tenemos? Pues lo que podríamos hacer es borrar otra vez del input de abajo y que veíamos que aquí seguimos necesitando 80, ¿verdad?
y que a lo mejor solo necesitamos 80 al final del periodo 4. ¿Se ve? Este es el juego. Cuando actualizamos demanda, los lotes a lo mejor hay que ponerlos en otro sitio. ¿Se ve bien, chicos? Lo siento. Vale, pues por favor, no os quiero tampoco atosigar mucho. A ver, quería deciros dos cosas para terminar. Podéis echarle un vistazo. Vamos a hacer los problemas. Los 4 problemas los haremos la semana que viene, ¿vale? Pero por favor, darle una vueltecita a las hojas para ver que las entendéis bien cuando empecemos a hacer, ¿vale? Y la otra cuestión, os pondré el enlace dentro de Moodle. Ya no sé si os mandaré nota o no para la semana que viene, porque los voy a colgar ya directamente en la asignatura en Moodle, ¿vale? Y nada más. Oye, muchas gracias por la atención y que paséis una buena semana. Igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. A vosotros. Que paséis bien dentro de lo posible.